con la clase del día de hoy. Creo que es la última, penúltima, no lo sé, ¿verdad? Pero vamos a continuar con la última clase que nos corresponde el día de hoy, que es formación cívica y ética, de un tema que va derivado a la parte que vimos sobre criterios, ¿verdad? Vimos acerca de la transformación, sobre características del Estado de Derecho mexicano, y vamos a ver ahora el tema de soberanía y división de poderes. Son los temas que nos corresponde ver el día de hoy. Bien. Entonces, falta Alexis y Yoloxin, que no han llegado. Listo, apuntado está. Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces con el tema. Para terminar temprano y poder seguir avanzando en otras situaciones. Les bienvenido una vez más al Centro Escolar Quimpal, ¿verdad? En la materia que nos corresponde ver el día de hoy de Formación Cívica y Ética 2, tercero de secundaria, Soberanía y División de Poderes, que es el título que nos corresponde ver y va generado acerca de las características del Estado mexicano. Sí, dice soberanía de derecho internacional. La palabra soberanía se explica o se entiende que la soberanía es la voluntad política que posee un pueblo con derecho a tomar decisiones para determinarse, manifestarse y tomar decisiones con independencia de poderes externos. Es decir, que es la parte principal de la soberanía. También la soberanía nos dice que tiene que ver con la libertad, la capacidad de un ser humano de elaborar según su propia voluntad. Un Estado puede ser libre, eligiendo como qué quiere ser, como por ejemplo el destino de los bienes, de lo que producimos, nuestras fortalezas, la libertad en donde se cuidan las empresas, nuestro petróleo, donde se producen cosas a cambio, donde podemos reclamar lo nuestro. Es decir, en general, que la soberanía es la libertad que tenemos los seres humanos de capacitarnos y laborar libremente según nuestra voluntad y criterio. También la soberanía nos menciona que es la parte de independencia de cualquier Estado para crear sus propias leyes, controlar sus recursos sin la coerción de otros Estados. Por ejemplo, en algunos gobiernos, como en España, la soberanía reside en el pueblo, según la Constitución española, de que emanan todos los poderes del Estado a través de representantes elegidos por votación. Esta soberanía era denominada soberanía nacional. ¿Por qué se menciona España en soberanía? Porque gracias a, se llama la parte del continente europeo y España, se crea esta parte de la soberanía y de los poderes, tanto ejecutivo, judicial y legislativo, son parte de ahí. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestro país fue conquistado por gente de Europa y que trajo también reglamentos y muchas cosas para nuestro país, que fue parte fundamental en todo momento. Tipos de soberanía nos menciona que puede ser en la política, dice, en la política dice que el soberano es superior, que tiene el poder de decisión de imponer leyes sin recibirlas de otro. Por lo tanto, no está sujeto a las leyes escritas, pero sí a la ley divina o natural. Más tarde definió soberanía como poder del pueblo, que es la dominación o la dominación soberanía,
popular, aunque cada individuo será soberano y súbdito al mismo tiempo, haciendo iguales y libres todos los ciudadanos. Los tipos de soberanía, tanto en la política, es la decisión de imponer una ley, de imponer algo relevante al sujeto o imponer algo innatural que no se pueda cumplir. La violación de la soberanía de un país o de un estado puede tener trágicas consecuencias como el inicio de un conflicto bélico. En términos de conquista y externos a un país, la soberanía es el dominio o el gobierno que un pueblo o una nación ejerce sobre sí mismo, oponiéndose al gobierno impuestos por otro pueblo u otra nación. También existe la soberanía alimentaria, que es el poder, la capacidad o la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias con el objetivo para el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria. Tipos de soberanía, como ya vimos a continuación, ¿verdad? Aquí te dice la soberanía de Estado o soberanía externa, que ya hablamos que existe, que cuando un Estado es recuperado por nadie. Y nos dice que la República es parte fundamental de esta soberanía. La soberanía donde dentro del Estado o soberanía interna, lo que hace el soberano, lo que hace el país internamente sobre las votaciones, sobre algo directo en la política, establecimiento normas y todo esto. Tipos de soberanía, que son las dos, ¿verdad? La soberanía del Estado o soberanía externa, y la soberanía dentro del Estado, solo que una soberanía interna. La externa, que se hace en relaciones políticas con otros estados, otros países, y la interna se maneja, como su nombre le indica, internamente para cada estado o para cada país. La división de poder en México es la parte fundamental que nos requiere y nos dice la gran facilidad que tenemos como país, como nación, y cómo se viene dando este momento de cada división. Montesquieu, que fue el principal precursor sobre esto, nos dice que las funciones del Estado son tres: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Esas funciones se desempeñan mediante tres órganos diferentes del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo y poder judicial. También nos dice que debe reunirse dos funciones en un solo órgano, es decir, la división de poderes nos dice que la división de poderes es en la política una de las teorías más importantes y adaptadas a nivel mundial en los últimos tiempos. La misma podría describirse como una forma de organizar al Estado, agrupando y dividiendo sus funciones en tres esferas diferenciadas que cumplen un rol diferente en cuya existencia tienen por objeto el control mutuo, así como también la limitación de la concentración personal del poder. En nuestro país se divide en poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo es el presidente de la República Mexicana, el poder legislativo la Cámara de Diputados, como pueden ver acá, y el poder judicial es la Procuraduría o la Cámara de Senadores. El poder ejecutivo. Primera forma, que es el parlamentarismo, ¿verdad? En el sistema parlamentario, el poder ejecutivo generalmente se integra a dos niveles: con el jefe del Estado, cuyas funciones son básicamente representativas, y con el Consejo o Gabinete de Ministros, en quienes descansa la titularidad activa del poder ejecutivo. Ejecutivo, aquel poder que se encarga de administrar de manera directa el Estado a través del Estado, a través de funcionarios como el presidente y sus secretarios y ministros. El Poder Ejecutivo tiene tres funciones: función política, función administrativa y función reglamentaria. En la función política nos dice que tiene por objeto dirigir al conjunto de la sociedad por el camino que permita satisfacer un mejor o una forma sus fines específicos, tomando decisiones ante situaciones nuevas que no están reguladas por la ley. Algo ilícito, pero pues tiene que funcionar. Una función administrativa, por lo tanto, esta función se desarrolla en fines específicos del Estado.
sujeto a la ley, las actividades que se realizan los ministerios, gobernaciones, independencias, empresas del Estado, etc. Es la función que tienen todas las partes administrativas, desde el gobierno municipal, estatal, federal y las empresas que estén involucradas en esta función. Función reglamentaria o reglamentarista por vía de decretos y resoluciones para poder realizar su trabajo. El Ejecutivo dispone de potestad reglamentaria en virtud de la cual puede dictar reglamentos, decretos de instrucciones que deben ser cumplidos por los ciudadanos. El poder legislativo. La Constitución dispone que el depositario del poder legislativo sea de un Congreso General dividido en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. El poder legislativo nos dice, responsable del debate y de la redacción, formulación y aprobación de leyes, conformado por el Parlamento o Congreso, que sesiona a través de dos cámaras, en este sentido, una de diputados y una de senadores. Es decir, muchachos, que cuando sale una ley para una aprobación, pasa por tres filtros, ¿verdad? Primero pasa por el Poder Legislativo, que es la Cámara de Diputados, analiza la nueva Constitución, analiza el nuevo artículo o analiza la ley que se vaya a expedir y se lleva a votación, porque en la Cámara de Diputados están todos los partidos políticos que hay en este país. Tiene un representante por cada partido, por cada región, por cada estado, sí tienen uno. Después que se ha hecho la votación masiva y gana por mayoría de votos esa ley que se va a expedir, se manda a la Cámara, se manda a la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores, ¿verdad? Esa ley va a ser ya lo último que se va a aprobar o no se aprueba, para que después el gobierno, que es el Ejecutivo, que es el gobierno federal, lo haga público, ¿sí? En el diario oficial o los diarios oficiales del país. Entonces, son tres vínculos que se pasan, tres procesos para poder declarar una ley vigente. No porque diga, quiero que esta ley sea así, hoy la digo y mañana está público. No, tiene que pasar por un proceso político para que se pueda dar de alta. El poder legislativo, que es el Congreso de la Unión, se divide en Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que estamos viendo, ¿verdad? Que la parte. Sí. La Cámara de Diputados, dice acá, se encuentra formada por 500 representantes de la nación, de los cuales 300 son diputados electos según el principio de votación por mayoría relativa, dividida en distritos electorales uninominales y hasta los diputados que son elegidos según el principio de representación proporcional o plurinominal por medio del sistema de listas regionales votadas en suscripciones y plurinominales. Muchachos, señoritas, son 500 diputados que nosotros mismos, nosotros mismos, a la gente que está pagando los impuestos al Estado y los impuestos al país, este es el sueldo que sale para esta gente. Y ellos no ganan un sueldo de 1,000 pesos, muchachos, ganan casi 25, 30 mil pesos o 45 mil pesos al mes, ¿sí? Nada más de sueldo. Entonces, imagínense, si son 500 diputados, imagínense cuánto tenemos que afrontar para pagar cada uno de ellos. Se conforma por los representantes de cada entidad federativa de la Ciudad de México, que es la Cámara de Senadores. Respectivamente, 2 serán elegidos según el principio de votación, mayoría relativa y una asignación de la primera minoría. Para esto, los partidos políticos reconocidos deberán registrar una lista con 2 fórmulas de candidatos. Por lo tanto, la senaduría de primera minoría será asignado a la forma de candidatos que encabece la lista del partido político, que por sí mismo hayan ocupado el segundo lugar en números de votos y la identidad de que se trate. La Cámara de Diputados, que está integrada por 500 ciudadanas y ciudadanos, Cámara baja. La Cámara de Senadores
que está integrado por 128 ciudadanos y ciudadanas, Cámara Alta, y la Comisión Permanente de Actitud durante los recesos de cámaras se integra por 37 miembros, de los que 19 son diputados y 18 son senadores. La Cámara de Diputados, como el nombre lo indica, aquí están 500 diputados, 300 electos de mayoría relativa y 200 electos de representación proporcional. Es decir, ¿dónde salen los 300 diputados? Son los diputados que se hacen por cada elección. Entonces pasamos a votar diputados federales, diputados estatales, por cada estado, ¿sí? Debe salir, por lo menos, creo, no estoy mal, de a 15 diputados por cada estado, ya sean locales, y de los 15, pues se van a la Cámara de Diputados, que los diputados federales. Los otros 200 electos de representación proporcional son los otros partidos que tuvieron una cierta cantidad de votos que no llegaron ni a la presidencia, ni a la gobernatura, ni llegaron tampoco a la parte primordial de las cámaras, pero se le da la oportunidad que entre como diputados o senadores plurinominales, o sea, los últimos, ¿verdad? Políticamente, en nuestro país es una política democrática. ¿Por qué? Porque nosotros decimos quiénes son los que van a gobernarnos, quiénes son los que van a ir los diputados locales, quiénes son los diputados federales, quiénes son los senadores que vamos a mandar a nivel federal, ¿verdad? Y toda esa parte. Nosotros decidimos quiénes son. Poder judicial. En términos jurídicos, por competencia, se entiende el ámbito material, la materia, y por jurisdicción, el ámbito geográfico, sobre el que una autoridad jurisdiccional puede tomar una decisión. Tratándose de la competencia de la Suprema Corte, se entiende como el conjunto de materias sobre las cuales ese alto tribunal puede dictar resolución. El Poder Judicial está representado por esas tres imágenes que están en la proyección y nos dice que el que tiene a su cargo el ejercicio de la justicia en todos los niveles del Estado, siendo impartido por el Tribunal Mayor de Justicia o la Corte Suprema y los tribunales inferiores. Es decir, que este periodo del Poder Judicial se encarga de vigilar y ver todo lo que el presidente de la República Mexicana realiza. El Poder Judicial de la Federación está integrado por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito y los juzgados de circuito. Por esos 5 elementos está conformado el Poder Judicial de la Federación por toda una integración. Acá tengo puesto, ¿verdad?, algunos presidentes, ¿sí?, que estuvieron en algunos años atrás sobre la transformación, la devaluación y en los conflictos nacionales como internacionales y de nuestra Constitución sobre la ley. Tenemos a Luis Echeverría, ¿verdad? Tenemos a Vicente Fox, a Carlos de Gortari, sí tenemos a la parte de Ernesto Cedillo Ponce de León, ¿verdad? Tenemos a ese señor, Plutarco Elías Calles, y también tenemos esta parte que fue parte fundamental de esta política. Todo esto viene siendo, y hay muchos presidentes más que no hemos mencionado porque pues son los más que se enraigaron sobre la política y los cambios de nuestro país, ¿sí? Toda esta parte es fundamental en todo momento. La integración de la Procuraduría General de la República nos dice que la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales de los estados, cuando actúan en auxilio de la justicia federal. Segunda forma es el presidencialismo. Presidente de la República, quien es al mismo tiempo jefe del Estado y jefe del gobierno. Ni el presidente de los miembros de su gabinete
pertenecen al poder legislativo, son independientes. Ya este es el presidente de la República, toma la última decisión si se aprueba o no la ley y él dice cuándo va a salir publicado en los periódicos de la ciudad y cuándo se va a empezar a llevar a cabo. En el caso de México, para independencia y colaboración de poderes. El Poder Ejecutivo Federal ha sido históricamente primero entre iguales. El Poder Ejecutivo tiene históricamente más poder sobre los otros poderes de la Unión. Transición política 1988. Y por último, podemos mencionar como conclusión que para concluir puedo mencionar que para el ejercicio del poder en el gobierno de un país es necesario que se organice este poder de una forma más específica, como es el caso de México. El poder se divide en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Todo esto eso de división o de dividir los poderes se hace más poder ejercer la ley de una forma más eficiente y así poder tener una mejor forma de gobierno de nuestro país. Y aquí están las bibliografías donde se consultó y donde se bajó esta información para que ustedes puedan ver y entender cómo es la política de nuestro país y cómo es la soberanía y la división de poderes de nuestro país, que es México. Bueno, pues necesito que todos que copien para empezar la definición de soberanía. Aquí está. Copien la definición de soberanía, por favor. Termine, me avisan. Ya terminé, maestro. ¿Ya terminaron? Allá pasamos entonces. Mande. Ya. Ya acabé. Entonces, de allá pasamos. Sí, entonces copiamos definición de división de poderes. La división de poderes es en la política una de las teorías más importantes y adoptadas a nivel mundial en los últimos tiempos. La misma podría describirse como una forma de organizar al Estado, agrupando y dividiendo sus funciones en tres esferas iniciadas en el cumplimiento de un rol diferente, ¿sí? Cuyo poder es parte de todo esto. Cópienlo, por favor. También hay que copiar el esquema de abajo. Claro que sí.
Termina y me avisan, por favor, para copiar lo último ya. Y pasamos a retirar. Pues si voy a alcanzar el tiempo. Ya terminé, Ya maestra. terminé. ¿Quién falta? Mía. Acabé. Ok. ¿Ya, Mía? ¿Sí? De ya vamos a copiar entonces ya el último cuadro. Que sí, por que tengo. Ahí está. Copien este cuadro nada más y ya terminamos por el día de hoy. Va terminando y van avisando para que ya sepamos. Ya, maestro. Ok. Ya, maestra. Ya, maestro. Ok.
¿Qué más terminó? ¿Ya terminaste, Mía? Sí. ¿Ya? ¿Ya terminaron todos? Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla entonces. Bueno, muchachos, pues esta es la parte que nos corresponde analizar acerca del momento de la soberanía y división de poderes. Pues con eso damos por terminado la sesión, la clase el día de hoy. Nos vemos hasta el lunes, muchachos, que tengan un lindo fin de semana. Cuídense, no hagan travesuras, por favor. Y traten de estar... ¿Estamos bien? Bueno, muchachos, pues hasta luego. Cuídense y estamos al pendiente. Gracias, profe. Adiós, maestro. Luego, cuídense. Cuídense.